¿Qué tal? Sean bienvenidos a mi canal, Libera tu alma. Este día continuaré con la lectura de Génesis. Nos quedamos en el capítulo 25. Como pueden ver, hice un cambio en mi recámara. Esta sección me ayuda a leer mejor. Y me adapté una lámpara aquí atrás de una manera muy extraña. Espero que no se caiga. Y aquí está mi perrito Brandy. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la lectura. Capítulo 25. Además, Abraham volvió a tomar esposa, y el nombre de esta fue Ketura. Con el tiempo, ella le dio a luz a Simrán, y a Joscán, y a Medán, y a Madián, y a Isbac, y a Suá. Y Jocsán llegó a ser padre de Seba, y de Dendán. Y los hijos de Dendán llegaron a ser los Asurim, y los Letusim, y los Leumim. Y los hijos de Madián fueron Efa, y Efer, y Hanoc, y Abida, y Elda. Y todos estos fueron los hijos de Ketura. Más tarde, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de las concubinas que Abraham tuvo, Abraham dio dádivas. Entonces los envió de donde estaba Isaac, su hijo, mientras estaba vivo, hacia el este, a la tierra del oriente. Y estos son los días de los años de la vida de Abraham, que él vivió 175 años. Entonces expiró Abraham y murió en buena vejez, viejo y satisfecho. Y fue recogido a su pueblo, de modo que Isaac e Ismael, sus hijos, lo enterraron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, el hijo de Zohar, el hijita, que está enfrente de Mamre. El campo que Abraham había comprado de los hijos de Het, allí fue enterrado Abraham, y también Sara, su esposa. Y resultó que después de la muerte de Abraham, Dios continuó bendiciendo a Isaac, su hijo, e Isaac moraba cerca de Berjal Roi. Y esta es la historia de Ismael, hijo de Abraham, que Agar, la egipcia, la sierva de Sara, le dio luz a Abraham. Ahora bien, estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según los orígenes de sus familias. El primogénito de Ismael, Nebayot, y Kedar, y Abdel, y Mibsam, y Misma, y Duma, y Masa, y Adad, y Tema, Getur, Nafis, y Kedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus patios y por sus campamentos amullarados, 12 principales según sus clanes. Y estos son los años de la vida de Ismael, 130 años. Entonces expiró y murió, y fue recogido a su pueblo, y se pusieron a residir desde Avila, cerca de Sur, que está enfrente de Egipto, hasta Asiria, enfrente de todos sus hermanos se estableció. Y esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham llegó a ser padre de Isaac, y contaba Isaac con 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rebeca, la hija de Betuel, el sirio, de Padaram, hermana de Labán, el sirio. E Isaac siguió rogando a Jehová, especialmente por su esposa, porque ella era estéril. Así que Jehová se dejó rogar a favor de él, y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Y los hijos dentro del vientre de ella empezaron a pugnar el uno con el otro, de modo que ella dijo: si es de esta manera exactamente, ¿por qué estoy viva? Y se fue a inquirir de Jehová. Y Jehová procedió a decirle: 2 naciones están en tu vientre, y 2 grupos nacionales serán separados de tus entrañas, y un grupo nacional será más fuerte que el otro grupo nacional, y el mayor servirá al menor. Gradualmente se le cumplieron los días para dar a luz, y mire,
había gemelos en su vientre. Entonces salió el primero, rojo por todas partes, como un vestido oficial de pelo. Así que lo llamaron por nombre Esaú. Y después salió su hermano, y con la mano tenía asido el talón de Esaú, de modo que él lo llamó por nombre Jacob. E Isaac tenía 70 años cuando ella los dio a luz. Y fueron creciendo los muchachos, y Esaú llegó a ser hombre que sabía cazar, hombre del campo, pero Jacob, hombre sin culpa, que moraba en tiendas. E Isaac amaba a Esaú, porque significaba casa en su boca, mientras Rebeca amaba a Jacob. Una vez Jacob estaba cociendo un guiso, cuando Esaú venía del campo, y estaba cansado. De modo que Esaú dijo a Jacob: aprisa, por favor, dame un bocado de lo rojo que está ahí, porque estoy cansado. Por eso fue llamado por nombre Edom. A eso dijo Jacob: véndeme ante todo tu derecho de primogénito. Y Esaú continuó: estoy aquí simplemente que voy a morirme. ¿Y qué provecho me es una primogénita? Y añadió Jacob: júrame ante todo. Y procedió a jurarle y a vender su derecho de primogénito a Jacob. Y Jacob dijo a Esaú: pan y guisado de lentejas. Y él se puso a comer y beber. Entonces se levantó y se puso en marcha. Así que Esaú despreció la primogenitura. Ahora bien, surgió un hambre en el país, además de la primera hambre que ocurrió en los días de Abraham. De modo que Isaac se dirigió hacia Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Entonces Jehová se le apareció y dijo: no bajes a Egipto, reside en el país que yo te designé, reside como forastero en este país, y yo continuaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y ciertamente pondré por obra la declaración jurada que juré a Abraham tu padre, y ciertamente multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y verdaderamente daré a tu descendencia todas estas tierras, y por medio de tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra. Debido a que Abraham escuchó mi voz y continuó guardando sus obligaciones para conmigo, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. De modo que Isaac siguió morando en Gerar. Ahora bien, los hombres del lugar preguntaban de continuo acerca de su esposa, y él decía: es mi hermana, pues tenía miedo de decir mi esposa, por temor de que, según él, los hombres del lugar me maten a causa de Rebeca, porque era de apariencia atractiva. Aconteció, pues, que como se le extendían los días ahí, Abimelech, rey de los filisteos, estaba mirando por la ventana y observando la escena, y allí estaba Isaac, divirtiéndose con Rebeca, su esposa. Enseguida, Abimelech llamó a Isaac y dijo: claro está que ella es tu esposa. Entonces, ¿cómo es que dijiste: es mi hermana? Ante esto le dijo Isaac: lo dije por temor de morir a causa de ella. Pero Abimelech continuó: ¿qué es esto que nos has hecho? Un poco más y ciertamente alguno del pueblo se hubiera acostado con tu esposa, y habrás traído sobre nosotros culpa. Entonces mandó Abimelech a todo el pueblo, diciendo: cualquiera que toque a este hombre y a su esposa, de seguro será muerto. Después Isaac empezó a sembrar en aquella tierra, y en aquel año estaba consiguiendo hasta 100 medidas por una, puesto que Jehová lo estaba bendiciendo. Por consiguiente, el hombre se engrandeció y siguió avanzando más y engrandeciéndose hasta que se hizo muy grande y llegó a tener rebaños de ovejas y manadas de ganado vacuno y una gran servidumbre, de modo que los filisteos empezaron a envidiarle.
En cuanto a todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en los días de Abraham, su padre, estos los cegaron los filisteos y los llenaron de tierra seca. Por fin Abimelech dijo a Isaac: múdate de nuestra vecindad, porque te has hecho mucho más fuerte que nosotros. Así que Isaac se mudó de ahí y acampó en el valle torrencial de Gerar y se puso a morar allí. E Isaac procedió a cavar de nuevo los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham, su padre, pero los cuales los filisteos fueron cegando después de la muerte de Abraham, y volvió a ponerles por nombre los nombres que su padre les había puesto. Y los siervos de Isaac siguieron cavando en el valle torrencial, y así hallaron ahí un pozo de agua dulce, y los pastores de Gerar se pusieron a reñir con los pastores de Isaac, diciendo: nuestra tierra, nuestra es el agua. Por lo tanto, el que llamó al pozo por nombre Esek, porque habían contenido con él, y se dirigieron a cavar otro pozo, y se pusieron a reñir por él también. Por lo tanto, lo llamó por nombre Sidna. Más tarde se mudó de allí y cavó otro pozo, pero no riñeron por él. Por lo tanto, lo llamó por nombre Rehobot, y dijo: es porque ahora nos ha dado Jehová amplio espacio, y nos ha hecho fructíferos en la tierra. Entonces subió de allí a Beerseba, y Jehová procedió a aparecérsele durante aquella noche y a decir: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, y ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por causa de Abraham, mi siervo. Por consiguiente, él edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y asentó allí su tienda, y los siervos de Isaac se pusieron a excavar un pozo allí. Más tarde, Abimelech vino a él desde Gerar, con Ahusuat, su amigo íntimo, y Ficol, el jefe de su ejército, por lo cual les dijo Isaac: ¿por qué han venido a mí, puesto que ustedes mismos me odiaron, y por eso me enviaron fuera de su vecindad? A esto dijeron: hemos visto innegablemente que Jehová ha resultado estar contigo. Por eso dijimos: ocurra por favor un juramento de obligación entre nosotros y tú déjanos celebrar un pacto contigo, de que no harás nada malo contra nosotros, así como nosotros no te hemos tocado a ti, así como nosotros hemos hecho solamente lo bueno para contigo, puesto que te enviamos en paz. Tú ahora eres el bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete, y comieron y bebieron. A la mañana siguiente madrugaron, y se hicieron declaraciones juradas el uno al otro. Después Isaac los envió, y ellos se fueron de él en paz. Ahora bien, en aquel día ocurrió que los siervos de Isaac procedieron a venir a él e informarle acerca del pozo que habían cavado, y a decirle: hemos hallado agua. Por lo tanto, por nombre Siba, por eso el nombre de la ciudad es Seba hasta el día de hoy. Y Esaú llegó a tener 40 años de edad. Entonces tomó por esposa a Judith, hija de Berí el hitita, y también a Basemat, hija de Elón el hitita, y ellas fueron una fuente de amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Ahora bien, aconteció que cuando Isaac era viejo y le habían oscurecido tanto los ojos que no veía, entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Por lo cual él le dijo: aquí estoy. Y él pasó a decir: pues mira, yo he envejecido, no sé el día de mi muerte. Así que toma ahora mismo, por favor, tus útiles, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cázame una pieza.
Entonces, hazme un plato sabroso de los que me gustan y tráemelo, y déjame comer, a fin de que te bendiga mi alma antes de que yo muera. Sin embargo, Rebeca estaba escuchando mientras Isaac hablaba a Esaú, su hijo, y Esaú procedió a ir al campo para cazar algo de caza y para traerlo. Y Rebeca dijo a Jacob, su hijo: Mira, acabo de oír a tu padre hablar a Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme algo de caza y hazme un plato sabroso, y déjame comer para que te bendiga delante de Jehová antes de mi muerte. Y ahora, hijo mío, escucha mi voz en lo que te estoy mandando. Ve, por favor, a la manada y consígueme de ahí 2 cabritos de las cabras buenos, para que haga de ellos para tu padre un plato sabroso de los que le gustan. Entonces, tú tienes que llevarlo a tu padre, y él tiene que comerlo, a fin de que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob procedió a decir a Rebeca su madre: Pero Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy hombre lampiño. Entonces, si me palpa mi padre, entonces ciertamente llegaré a ser a sus ojos como quien está mofándose. Y ciertamente traeré sobre mí una invocación de mal, y no una bendición. Ante aquello su madre dijo: Sobre mí venga la invocación de mal propuesta para ti, hijo mío. Solo escucha mi voz, y ve, consígueme. Por lo tanto, él se fue, y consiguió, y trajo a su madre, y su madre hizo un plato sabroso de los que le gustaban a su padre. Después de eso, Rebeca tomó prendas de vestir de Esaú, su hijo mayor, las más deseables que estaban en casa con ella, y se las puso a Jacob, su hijo menor, y las pieles de los cabritos de las cabras que se las puso a él sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Entonces puso en la mano de Jacob, su hijo, el plato sabroso y el pan que había hecho, de modo que él entró a donde estaba su padre y dijo: Padre mío. A lo cual él dijo: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob pasó a decir a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho tal como me hablaste. Levántate, por favor, siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Ante esto, Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo pudiste hallarla tan rápidamente, hijo mío? A su vez él dijo: Porque Jehová tu Dios hizo que se encontrara conmigo. Entonces Isaac dijo a Jacob: Acércate, por favor, para que te palpe, hijo mío, para saber si verdaderamente eres mi hijo Esaú o no. De modo que se acercó Jacob a Isaac, su padre, y él se puso a palparlo, y después de lo cual dijo: es la voz de Jacob, pero las manos no son las manos de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos resultaban velludas como las manos de Esaú, su hermano. Por lo tanto, lo bendijo. Después dijo: ¿Tú realmente eres mi hijo Esaú? A lo cual dijo: Yo soy. Entonces dijo: Acércamela, para que le coma la casa de mi hijo, a fin de que te bendiga mi alma. Con eso se le acercó, y él empezó a comer, y le traje vino, y él empezó a beber. Entonces le dijo Isaac a su padre: Acércate, por favor, y bésame, hijo mío. De modo que se acercó y lo besó, y él pudo percibir el olor de sus prendas de vestir, y procedió a bendecirlo y decir: Mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido, y desde el Dios verdadero, los rocios de los cielos y los terrenos fértiles de la tierra, y una abundancia de grano y vino nuevo. Sirvante pueblos, inclínense ante ti, grupos nacionales. Llega a ser amo sobre tus hermanos,
e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea cada uno de los que te maldigan, y bendito sea cada uno de los que te bendigan. Ahora bien, aconteció tan pronto como Isaac hubo acabado de bendecir a Jacob, sí, en efecto, aconteció cuando apenas hubo salido Jacob delante del rostro de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de su casa. Y él también se puso a hacer su plato sabroso. Entonces lo llevó a su padre y dijo a su padre: Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, a fin de que me bendiga tu alma. Ante esto le dijo Isaac a su padre: ¿Quién eres? A lo cual él dijo: Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. E Isaac empezó a estremecerse. Con gran temblor, en sumo grado, y así que dijo: ¿Quién, pues, fue en busca de casa y vino a traérmela? De modo que comí todo antes de que pudieras entrar tú, y lo bendije. Bendito también llegará a ser. Al oír esas palabras de su padre, Esaú empezó a clamar de una manera extremada, fuerte y amarga, y a decir a su padre: Bendíceme a mí, sí, a mí también, padre mío. Pero el padre pasó a decir: Vino tu hermano con engaño para conseguir la bendición propuesta para ti. Ante aquello, él dijo: No es porque Ante aquello, él dijo: No es por eso por lo que se le llama por nombre Jacob, puesto que me suplantaría estas 2 veces. Mi primogenitura ya la ha tomado, y mira, en esta ocasión ha tomado mi bendición. Entonces añadió: ¿No has reservado una bendición para mí? Pero en respuesta a Esaú, Isaac continuó: Mira que lo he nombrado amo sobre ti, y todos sus hermanos se los he dado por siervos, y grano y vino nuevo he otorgado para su sostén. ¿Y dónde hay algo que pueda hacer por ti, hijo mío? Entonces Esaú dijo a su padre: ¿Es solamente una la bendición que tienes, padre mío? Bendíceme a mí, sí, a mí también, padre mío. Con eso Esaú alzó la voz y prorrumpió en lágrimas, de modo que en respuesta Isaac su padre le dijo: Mira, lejos de los terrenos fértiles de la tierra se hallará tu morada, y lejos del rocío de los cielos arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Pero ciertamente ocurrirá que, cuando te inquietes, verdaderamente romperás su yugo de sobre tu cuello. Sin embargo, Esaú le abrigó animosidad a Jacob por causa de la bendición con que lo había bendecido su padre, y Esaú siguió diciendo en su corazón: Van acercándose los días del periodo de duelo por mi padre. Después de eso voy a matar a Jacob, mi hermano. Cuando le fueron referidas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, enseguida ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Mira, Esaú tu hermano está consolándose respecto de ti para matarte. Ahora, pues, hijo mío, escucha mi voz y levántate, huye a donde Labán, mi hermano, en Harán, y tendrás que morar con él algunos días hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que la cólera de tu hermano sea parte de ti y haya olvidado de lo que has hecho. Y yo ciertamente enviaré y traeré de allá, porque debo quedar privada también. Cuando le fueron referidas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, enseguida ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Mira, Esaú,
Tu hermano está consolándose respecto de ti para matarte. Ahora, pues, hijo mío, escucha mi voz y levántate. Huye a donde Labán, mi hermano, en Harán, y tendrás que morar con él algunos días hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que la cólera de tu hermano se aparte de ti y haya olvidado lo que le has hecho. Y yo ciertamente enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué debo quedar privada también de ustedes dos en un solo día? Después, Rebeca siguió diciendo a Isaac: He llegado a aborrecer esta vida mía a causa de las hijas de Het. Y alguna vez Jacob tomó esposa de las hijas de Het, como estas de las hijas del país de que me sirve la vida. Por consiguiente, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó y le dijo: No debes tomar esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padanaram y a la casa de Betuel, padre de tu madre, y de ahí tómate una esposa de las hijas de Labán, el hermano de tu madre, y Dios Todopoderoso. Y Dios Todopoderoso te bendecirá y te hará fructífero y te multiplicarás ciertamente y llegarás a ser una congregación de pueblos. Y a ti te dará la bendición de Abraham, y a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus residencias como forastero, que Dios ha dado a Abraham. De modo que Isaac envió a Jacob, y éste partió para Padanaram hacia Labán, hijo de Betuel el sirio, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que se tomara esposa de allá, y que cuando lo bendijo le impuso el mandato diciendo: No tomes esposa de las hijas de Canaán, y que Jacob estaba obedeciendo a su padre y a su madre, y estaba yendo a Padán Aram, y entonces vio Esaú que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de Isaac su padre. Por lo tanto, Esaú fue a Ismael y tomó por esposa a Mahalat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, la hermana de Nebaiot, y además de sus otras esposas. Y Jacob continuó su salida de Bersaba y siguió encaminándose hacia Harán. Con el tiempo llegó a un lugar y se puso a pasar la noche ahí, porque se había puesto el sol. De modo que tomó una de las piedras del lugar y la puso como apoyo para su cabeza, y se acostó en aquel lugar, y empezó a soñar, y mire, allí estaba una escalera situada sobre la tierra, y su parte superior alcanzaba hasta los cielos, y mire, allí estaban los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo por ella, y mire, allí estaba Jehová apostado por encima de ella, y procedió a decir: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado, a ti te la voy a dar, y a tu descendencia, y tu descendencia ciertamente llegará a ser como las partículas de polvo de la tierra, y ciertamente extenderás hacia el norte, y hacia el este, y hacia el norte, y hacia el sur, y por medio de ti, y por medio de tu descendencia, todas las familias del suelo, y ciertamente se bendecirán. Y aquí estoy yo contigo, y ciertamente guardaré en todo el camino por el cual estás yendo, y ciertamente te haré volver a este suelo, porque no voy a dejarte hasta que realmente haya hecho lo que te he hablado. Entonces Jacob despertó de su sueño y dijo: Verdaderamente Jehová está en este lugar, y yo mismo no lo sabía. Y se llenó de temor y añadió: Cuán inspirador de temor es este lugar. Esta no es
otra cosa sino la casa de Dios, y esta es la puerta de los cielos. Así que Jacob se levantó y de muy mañana y tomó la piedra que estaba allí como apoyo de su cabeza y la erigió como la columna y derramó aceite sobre la parte superior de ella. Además, llamó a aquel lugar por nombre Betel, pero de hecho Luz era el nombre de la ciudad anteriormente. Y Jacob pasó a hacer un voto diciendo: si continúa Dios conmigo y con certeza me guarda en este camino por el cual estoy yendo, y con certeza me dan pan que comer y prendas que vestir, y con certeza vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová habrá resultado ser mi Dios, y esta piedra que he erigido como columna llegará a ser casa de Dios, y en cuanto a todo lo que me des sin falta, te daré la 10ª parte de ello. Después de eso, Jacob se puso en movimiento sus pies y siguió viajando a la tierra de los orientales. Ahora miró, y aquí que había un pozo en el campo, y sí, 3 hatos de ovejas estaban echadas ahí cerca de él, porque de aquel pozo acostumbraban a abrevar los hatos, y había una piedra grande sobre la boca del pozo. Cuando todos los hatos habían sido recogidos ahí, hacían rodear la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban los rebaños, después de lo cual volvían a su lugar la piedra sobre la boca del pozo. De modo que les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de qué lugar son ustedes? A lo cual dijeron: somos de Harán. Entonces les dijo: ¿conocen a Labán, el nieto de Nacor? A lo cual dijeron: lo conocemos. Ante esto les dijo: ¿le va bien? A su vez dijeron: le va bien, y aquí está Raquel, su hija, que viene con las ovejas. Y él pasó a decir: si todavía estamos en pleno día, no es hora de recoger las manadas, abreven las ovejas, entonces vayan a apacentarlas. A lo cual dijeron: no se nos permite hacerlo hasta que estén recogidos todos los hatos y realmente hagan rodar la piedra de sobre la boca del pozo. Entonces tenemos que abrevar las ovejas. Mientras él todavía estaba hablando con ellos, llegó Raquel con las ovejas que pertenecían a su padre, y pues ella era pastora. Y aconteció que cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob al instante e hizo rodar la piedra sobre la roca del pozo, y abrevó las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó la voz y prorrumpió en lágrimas, y Jacob empezó a declarar a Raquel que él era el hermano de padre de ella, y que era el hijo de Rebeca, y ella se fue corriendo a referirlo a su padre. Ahora bien, aconteció que luego que oyó Labán el nombre de Jacob, el hijo de su hermana, fue corriendo a su encuentro. Entonces lo abrazó y lo besó, y lo trajo dentro de su casa. Y él empezó a contar a Labán que todas estas cosas. Después de esto, Labán le dijo: realmente eres hueso mío y carne mía. De modo que moró con él un mes entero. Después, Labán dijo a Jacob: ¿eres tú mi hermano? ¿Y tienes que servirme de balde? Declararme cuál ha de ser tu salario. El caso era que Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Raquel. Pero los ojos de Lea no tenían brillo, mientras que Raquel había llegado a ser de hermosa figura y de hermoso semblante. Y Jacob se había enamorado de Raquel, así que dijo: estoy dispuesto a servirte 7 años por Raquel, tu hija menor. A lo cual dijo Labán: mejor me
es daría a ti que dársela a otro hombre, y sigue morando conmigo. Y Jacob procedió a servir 7 años por Raquel, pero sus ojos resultaron como unos cuantos días debido al amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame a mi esposa, porque se han cumplido mis días, y déjame tener relaciones con ella. Ante aquello, Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Pero resultó que durante la noche recurrió a tomar a Lea, su hija, y a traérsela para que tuviera relaciones con ella. Además, a Lea, su hija, Labán le dio por sierva a Silpa, la sierva de él. De modo que por la mañana resultó, pues era Lea. Por consiguiente, él dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que serví contigo? Entonces, ¿por qué me has embaucado? A lo cual dijo Labán: no se acostumbra hacerlo así en nuestro lugar, el dar la menor antes de la primogénita. Celebra en su plenitud, celebra en su plenitud la semana de esta mujer. Después de esto, ciertamente se te dará también esta otra mujer, por el servicio que puedas servir conmigo durante otros 7 años. Por consiguiente, Jacob lo hizo y celebró plenamente la semana de esta mujer, después de lo cual él le dio a Raquel, su hija, por esposa. Además, a Raquel, su hija, Labán la dio por sierva a Bila, la sierva de él. Entonces Jacob tuvo relaciones también con Raquel. También expresó más amor a Raquel que a Lea, y se puso a servirle otros 7 años más. Cuando Jehová llegó a ver que Lea era odiada, entonces le abrió la matriz, pero Raquel era estéril, y Lea quedó encinta y dio a luz un hijo, y entonces lo llamó por nombre Rubén, porque dijo: es porque Jehová ha mirado mi miseria, por cuanto ahora mi esposo empezará a amarme. Y de nuevo quedó encinta y dio a luz a un hijo, y entonces dijo: es porque Jehová ha escuchado por cuanto era odiada, y por eso me dio también este. Por eso lo llamó por nombre Simeón. Y quedó encinta una vez más y dio a luz un hijo, y entonces dijo: ahora esta vez mi esposo se unirá a mí, porque le he dado luz a 3 hijos. Por lo tanto fue llamado por nombre Levi. Y quedó encinta otra vez y dio luz a un hijo. Entonces dijo: esta vez elogiaré a Jehová. Por lo tanto lo llamo por nombre Judá. Después de eso cesó de dar a luz. Fueron 5 capítulos bastante larguitos. Ay, Dios. Estuvo bien. Fue una muy buena lectura. Wow.